lo cual hace pues, que estemos hablando de una economía de mucho mayor envergadura, una economía que pasa del campo a la ciudad en un siglo, que pasa de ser un país agrícola, industrial, y luego terciario, digamos, del sector servicio, en un siglo también, o sea, transformaciones muy fuertes en términos económicos, ¿sí? Y que tiene logros, es decir, indudablemente si nosotros vemos los logros generales, por ejemplo, la tasa de mortalidad en 1922 era de 223 más o menos niños por cada 1000 nacidos vivos, ¿no? Y en 95 ya era de 17, ¿no? Es decir, hubo una mejora en cuanto a los estándares de vida, expectativa de vida. En cuanto a cuestión de alfabetismo, por ejemplo, en 22 era de más del 66% y en 95 era del 10%. Pero eso, es decir, esos logros ocultan también otras cuestiones importantes. Una tiene que ver con la permanente incapacidad, digamos, de México para insertarse positivamente en la economía internacional. Salvo por la crisis de 29, donde no estaba tan ligada a la economía internacional y pudo aprovechar mejor la crisis para dar un salto cualitativo, en muchos sentidos positivo. En las otras crisis realmente no pudo hacer que su economía interna contrarrestara los elementos adversos externos, ¿no? Entonces ese es un punto que queda como de debilidad. Otro punto importante es que se crea un sistema bancario, pero al mismo tiempo muy débil, tan débil que se evidencia aquí también en la crisis de 94 la debilidad para regular ese sistema bancario y evitar que genere crisis, ¿no? Y finalmente también hay un punto de debilidad que va creciendo a lo largo del siglo y que es esta cercanía con Estados Unidos. Ya cuando llega el 94 estamos también ya en el momento de firma del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Que implica una apertura mucho mayor, un gran nivel de importación, pero sobre todo una mayor cercanía con Estados Unidos, ¿no? O sea, México es el país que creo que tiene más tratados en el mundo, pero en realidad el que cuenta, el que la casa vale, grande ¿no? Es la cercanía con Estados Unidos, y eso es algo que se consolidó en el siglo XX, pues digo, no en todos los momentos fue igual. Y quizá el punto donde hay más continuidad a lo largo del siglo XX, a pesar del cambio de régimen, es decir, sea revolucionario inmediato, populista, económico, neoliberal, es en la inequidad en la distribución del ingreso, ¿no? No tenemos datos comparables, digamos, para la primera mitad del siglo XX, pero los datos que tenemos nos indican que en ninguno de los modelos que entró en crisis logra abatir esa inequidad en el ingreso, sí. Sí, bueno, yo estoy investigando un coeficiente que se llama Gini de esa inequidad, pero es como desde los 90, ¿no? Sí, hay algunos indicadores, se empieza sobre todo a medir a partir del gobierno de Echeverría, o sea, sí hay ciertos indicadores. Del desarrollo estabilizador hay algunas estimaciones, pero digo, no son tan comparables, ¿no? Pero digo, es sobreentendido que este contraste cada vez es más grande, ¿no? O sea, no se ha reducido la brecha. No se ha reducido, es decir, seguimos con la diferencia de que a raíz de los 80 hubo también una contracción de los sectores medios, ¿no? Sí. Es decir, esos sectores que habían logrado emerger y dar el salto, o sea, esa movilidad socioeconómica que se había dado, se pierde con la crisis de los años 80 y de hecho la mayor parte de la gente entra a la economía informal o al subempleo, es decir, a empleos que o no están bien remunerados para el tipo de empleo que es, o que son empleos de horas, o sea, porque estamos hablando de estadísticas que de repente dicen, con que haya estado empleado 1 hora a la semana, ya es empleado, o sea, ya tuvo empleo. Pues sí, pero uno no vive de lo que le paguen 1 hora a la semana, no que sea un trabajo muy especial, ¿no? Ahora, doctora, ahora que daba esta cifra de 1927 a 1932 en que el gobierno depositaba el 30% de su presupuesto en la guerra, ¿hay alguna cifra que se pueda equiparar en nuestra actualidad? Por ejemplo, el gobierno de Felipe Calderón, ¿cuánto está aportando a esta lucha?
no sé el porcentaje, pero también es un porcentaje que ha crecido. De hecho, el otro día estaba viendo que justo en este sexenio ha habido un endeudamiento bastante grande, es decir, como un 80% de la deuda. ¿En serio? Sí, ha aumentado. Y yo creo que parte de esa deuda tiene que ver con el narcotráfico, que ese es otro elemento diferente. Es decir, cuando empezamos este proceso de historia económica del siglo XX, tenemos un Estado débil, porque bueno, apenas está consolidando el Estado postrevolucionario, no tiene muchos recursos. Y al final del siglo XX tenemos un Estado que también es débil por varios frentes. Sí. Uno es de la economía informal, porque resuelve problemas, y obviamente por eso es que también el Estado permite acceder a salud. El fenómeno, porque resuelve el tema pues, de qué va a vivir la gente, ¿no? Si no se le puede ofrecer un empleo formal. Pero, por ejemplo, desde el punto de vista fiscal, tiene muchas debilidades, porque no hay manera de recuperar recursos de ese. Bueno, ahora sí, ya hasta los beneficios traen su chalequito, ¿no? Y como que están inventariados, digamos, ¿no? Pero no hay el mismo control de una economía informal que de una formal, ¿no? Y si el Estado no tiene recursos, no puede operar. Es decir, si queremos hablar de un estado de bienestar, pues para que haya estado de bienestar tiene que haber un estado con recursos, ¿no? O se obtiene recursos de algún lado o no se puede dar programas sociales, ¿no? Pero el otro elemento muy desestabilizador es el narcotráfico, porque es un elemento que también se deja crecer, sobre todo a partir del sexenio de Echeverría, y que es un reto al Estado. O sea, es un reto económico porque son grupos que pueden estar financiando proyectos sociales en sus comunidades, por ejemplo, claro, que tienen un reconocimiento que el Estado no recibe, ¿no? Porque el Estado no llega, porque no les pavimenta calles, porque no les da financiamiento, etcétera, ¿no? Entonces, eso también es ¿Eso lo llamarías economía informal? ¿Perdón? ¿A eso le llamarías economía informal? O sea, como la participación de, por ejemplo, Malverde, o sea, en su momento fue como un constructor social, ¿no? Pero... Bueno, economía informal me refiero al comercio, es decir, la gente que se pone en la calle a vender paluca y eso. O sea, además, no todo el comercio informal, digamos, hay un comercio ilegal y otro es informal, ¿no? Pero es indudable que además deja muchos recursos, ¿no? Es decir, aunque desde el punto de vista moral lo que quieran sea algo... ¿Legalizarlo sería una buena opción? Pues legalizarlo sería una buena opción desde el punto de vista siempre y cuando todo el mundo lo legalizara. Si no, resulta como la prohibición estadounidense. La prohibición estadounidense pues, fue un fracaso. Y bueno, por ejemplo, en la USA también se intentó ese mismo prohibicionismo y tampoco funcionó, ¿no? Entonces, bueno, es un tema que está a debate, pero es un hecho que desde el punto de vista político y económico el narcotráfico constituye pues un reto, ¿no? A ese Estado. Entonces, si el Estado no es el proveedor de la seguridad y del bienestar y lo da esta otra parte, ¿no? Entonces, pues ahí la función del Estado se pone en entredicho. Yo una vez leí que Chomsky comparaba el Fondo Monetario Internacional, la entrada del fondo a los países en crisis, como una especie de estimulamiento económico y una manera de pues, establecer más control y digamos otra especie de sometimiento. ¿Tú le ves alguna relación, por ejemplo, hablabas que había en la crisis del 72, 76. La del 76, que se recurrió al fondo, ¿no? Y de ahí en adelante, bueno, ahí puede ser coincidencia, puede pasar muchas otras cosas, pero no sé si tú puedes hablar más de eso. Bueno, sí, es indudable que la misma adscripción al Fondo Monetario Internacional por los propósitos del organismo y la forma en la que opera implica ceder cierta soberanía económica, ¿no? En las decisiones. Porque el país miembro del Fondo Monetario Internacional, desde que surge el fondo, tiene el compromiso de mantener una serie de políticas de estabilidad macroeconómica, ¿no? Entonces, es interesante cómo, por ejemplo, Gran Bretaña pasa por una crisis muy severa de deuda también en los años 60 y hace todo, pero todo para no pedirle dinero al fondo y no se lo pide, ¿no? Siendo miembro del fondo porque sabía, es decir, que las consecuencias. Entonces, vaya, yo creo que no es que